Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar acerca de cómo empezar a poner límites. Porque cómo nos cuesta trabajo. Bueno, siento que hay personas a las que no les cuestan trabajo. A mí me ha costado en ciertas áreas. De hecho, una herida muy profunda que tengo es precisamente el que no respetaran mis límites desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los límites. Siento que va a ser un capítulo un poquito largo. Un video, no es capítulo. Yo los veo como capítulos en mi cabeza, pero ustedes me entienden. Eh, bueno, vamos a empezar por algo bien importante. Lo primordial y el fundamento del por qué como personas, como grupos, porque más que personas, esto ocurre como grupos, güey. ¿Por qué nos cuesta poner tantos límites? Siento que es mucho, que el problema está mucho desde la raíz, o sea, desde lo cultural, desde la sociedad. Más que nada, si ustedes me están viendo, yo creo que sí, porque vi mis analytics de YouTube y la mayoría son pues compañeros latinos, ¿verdad? Las personas que me ven, un saludo. Pero siento que sí, como latinos nos cuesta poner mucho límites, es porque está en la cultura esa necesidad o esa costumbre, no sé cómo llamarle, costumbre de estar pegados con otros, o sea, como de agruparnos y todos juntos y esas típicas comedias, ¿no? De las familias numerosas y sí, está muy en la cultura eso. Siento que en otros países son un poco más individualistas luego, tal. Y es muy bonito, o sea, yo no lo veo totalmente como un problema. Ahorita vamos a ir delimitando el problema, pero yo no siento que esta conducta sea ya por naturaleza un problema, sino que siento de hecho que es algo muy bonito. Siento que tenemos la capacidad de acoger a las personas, de hacerlos sentir en casa, como todos estos dichos, ¿verdad? Que se me hacen muy bonitos de donde comen dos, comen tres, y o sea, esa generosidad, siento que como países latinoamericanos también existe este lado, ¿no? Como muy cálido, muy humano, muy generoso y honestamente a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho como mi país y a mí me gusta mucho, creo que es bonito decirlo, ¿no? Porque luego en los videos me quejo de que la educación esto y el no sé qué lo otro y sí, ¿verdad? Pero una cosa no quita la otra. Que existan estos problemas democráticos, esto, o sea, que existan todo este tipo de problemas y de desajustes, no significa que todo esté perdido, que todo sea malo, ¿verdad? No, no, no. Hay que ver también que venimos como de una sangre muy amorosa, como muy humanitaria. Más bien yo siento que el problema, donde empieza el problema, es en la primera infancia, cuando para empezar nos enseñan que nuestro cuerpo no es nuestro. No sé cómo sean sus familias, pero yo lo he visto mucho con mi propia familia, con conocidos, con amigos, les digo conmigo misma, que se nos castiga cuando queremos poner un límite, se nos castiga cuando decimos no, o no quiero que me abraces, o no quiero esto, no, ¿sabes? A veces el no es muy mal visto a nivel social porque estamos rompiendo la línea de la generosidad y de la educación y no, entonces yo siento que el problema empieza por ahí, empieza desde, hay que decirlo, he visto una tendencia en la crianza de querer poseer a los hijos, como saben, de que tú eres mi hijo y entonces vas a hacer lo que yo diga, o entonces te vas a vestir como yo diga, o entonces hace cuenta, ¿no? Y aunque en la primera infancia pues igual no tenemos mucha conciencia y por eso está bien que elijan por nosotros, que nos orienten y todo eso, sí hay cosas que creo que ya no van, ¿no? Que siento que ya están fuera de lugar
Y miren, les voy a contar una anécdota para que vayamos tanteando más el terreno, ¿no? Vamos a hablar de un caso en particular sin mencionar nombres ni nada, ¿verdad? Manteniendo la privacidad, pero un chavo tuvo una hija, ¿no? Un chavo, un conocido, tuvo una hija. Y él, junto a su esposa, tomó la decisión de que no iba a permitir que otras personas cargaran a su bebé. O sea, no iba a permitir que otras personas tuvieran contacto, la cargaran, la tocaran, la besaran, en todo el primer mes de la bebé, porque él decía que como que la niña pues estaba recién nacida, ¿saben? Muy vulnerable, entonces que no la quería exponer a que pescara una enfermedad o sea, entonces la iba a tener muy cuidada, nada más el primer mes, hasta que le pusieran sus vacunas y después ya iba a poder tener contacto con todos, shalala, todo bien, ¿no? Entonces, los familiares de esta persona y los allegados, pues, o sea, los amigos, los familiares, de todos los conocidos de esta persona, se ofendieron brutal con él. O sea, se ofendieron mucho. Escuché todo tipo de discursos. Escuché que le decían como de, no, luego por eso los niños crecen y se hacen como egoístas, o no va a saber convivir con los demás, o se va a hacer bien huraña y bien fea, y siento que volvemos a lo mismo como sociedad, y yo de adulta lo sé porque ahora yo pongo límites, ¿no? De niña, ay, me costaba un chorro, sentía mucha culpa, todavía hace unos meses, güey. O sea, este aprendizaje ha sido progresivo poco a poco, pero todavía hace algún tiempo, digamos, cercano relativamente, ¿no? Todavía sentía mucha culpa cuando decía que no. Entonces, ahora ya de adulta, yo entiendo la importancia de los límites y lo entiendo porque yo he visto como cuando digo que no, la gente me hace mala cara o se enojan conmigo o me dicen que soy bien grosera o hace cuenta así por decirles que no, por decir no quiero, por ser honesta y decir no, ¿sabes? O no me gusta. O luego me pasó una vez que tuve que poner límites físicos más fuertes porque estaban invadiendo mi espacio cuando yo ya verbalmente había dicho que no, ¿verdad? Entonces tuve que poner límites físicos y se ofendieron horrible conmigo y o sea, sí, ¿no? Y yo les dije, es que te dije que no, no, pero, o sea, he visto los efectos que tiene el poner límites en otras personas y cómo te dicen que ay, eres bien grosera o eres bien huraña o entonces para mí yo no estaba escuchando preocupación genuina por ese bebé, por ese ser humano. Yo más bien estaba escuchando proyecciones del ego de que ay, cómo no me va a dejar cargarla, ay, qué egoísta, ay, no sé qué, ¿verdad? Y todo eso de se va a hacer huraña y egoísta y es lo mismo de las personas, o sea, son los mismos diálogos de las personas que no saben tolerar límites, de las personas invasivas emocionalmente. Y a veces es muy difícil admitirlo, pero tenemos que decirlo. Nuestras madres muchas veces son ejemplo de esto. Y tú sientes un chorro de culpa ponerle un límite a tu mamá, güey, porque es tu mamá. Pero algo muy importante que yo aprendí es que por más que sea Jesucristo o quien sea, güey, tu cuerpo es tuyo, tu voz es tuya, tus emociones son tuyas. ¿Sabes? Tú eres tuya. Y yo no lo aprendí hasta que quedé tirada después de abuso, güey. Después de abuso narcisista. Porque permití muchas cosas, porque no sabía poner límites. Y entonces después de
caer en lo más bajo de lo bajo, güey. En abuso narcisista fue cuando yo dije que no, no tengo que decir que sí a cosas que no quiero. Pero sí, entonces cada que alguien me dice ahorita de que, ay, qué grosera, ay, que no sé qué, yo nomás, inflo el pecho, y me siento muy orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque ya no soy la persona que se deja. Ya no soy la persona que complace a costa de su propio bienestar, o sea, ya no, ¿saben? Entonces yo no siento culpa o yo no siento feo. Siento empatía, bueno, sí siento un poquito feo luego, la verdad, pero eso no quita que yo me pare bien firme y que yo me mantenga en mi postura y en mi opinión de no vas a pasar. Y para mí es muy importante que nosotros le enseñemos a las nuevas generaciones que se pertenecen a sí mismos, o sea, que su cuerpo les pertenece, que ellos mismos se pertenecen a sí mismos, porque eso es lo que empieza a construir límites. Y cuando eso no existe, criamos niños y jóvenes, ¿verdad? Que después se van a transformar en adultos, pero creamos seres humanos que quedan vulnerables al abuso emocional. Y bueno, no solo emocional, güey, o sea, hay muchos tipos de abuso, el abuso financiero, el abuso físico, o sea, sabemos que hay muchos tipos de abuso, pero eso genera víctimas de abuso. Eso no genera niños egoístas o como huraños, o de hecho, ¿sabes qué es lo que genera niños huraños, güey? Que tú los abraces a la fuerza, que tú los obligues a hacer cosas que no quieren hacer. Hablando de respecto a sus mismos derechos, a los derechos sobre su cuerpo, sobre, sí, ¿saben? A su nivel de conciencia. Tal vez si un niño no quiere tomarse la medicina, pues sí lo vas a tener que obligar, güey, porque es por su bienestar. Pero estoy hablando como de quitarles las decisiones que sí pueden tomar, porque hay decisiones que con ese nivel de conciencia sí pueden tomar, ¿verdad? Como no quiero que me abraces. Y así sea su mamá, su abuelita, güey, Cristo el Redentor, ¿sabes? Así seas quien seas, si te está diciendo que no, no. Porque luego van a crecer viendo las invasiones como algo normal. Y Dios no lo quiera, los van a abusar. Y no se van a defender porque van a pensar que eso es normal, güey. Entonces, bueno, yo siento que no hay unos pasos específicos. Siento que no hay pasos específicos de paso 1. Vas a hacer esto. No, güey. Si quieres aprender a poner límites, hazlo. Un límite es una protección, es algo que te va a salvar la vida. No tienes que racionalizarlo. Cuando sientes malestar, ese es el indicador. Cuando sientes malestar, cuando sientes atropellos hacia ti, hacia tu dignidad, tienes que pararte y tienes que decir que no. No hay otra forma, no hay forma de racionalizar, no hay forma de hacer las cosas más civilizadas, porque luego, güey, cuando sentimos con urgencia que debemos poner un límite, es porque ya lo han atropellado una y otra vez. Entonces no vas a agarrar y decirle de que, ay, por favor no hagas, oh, güey, ya lo hizo quién sabe cuántas veces. ¿Tú crees que eso va a servir? O sea, hay que ser coherentes, ¿no? Si hablar soluciona las cosas, habla. Si no, pon límites más fuertes. Como les digo, yo tuve que poner un límite físico, que para mí esa es mi última opción. Pero el diálogo no me fue suficiente, ¿no? Y a veces, eso es una realidad,
Los límites no son bonitos, no son cordiales, no son... Muchas veces no, muchas veces cuando ponemos límites lo hacemos desde el hartazgo, desde ya déjame en paz, ¿sabes? Ya. Y está bien y no te tienes que sentir culpable. Después, si puedes tener una conversación civilizada, como les digo, adáptelo a su caso, vamos a actuar con coherencia, la tendrás y tal vez podrás decir discúlpame por cómo te lo dije, pero ese enojo o ese hartazgo no pierden su valor porque hayan salido así como un poco en descontrol. Al final las emociones siempre son indicios, siempre nos dicen algo, ¿no? Entonces no es que pierda su valor nomás porque, ¿cómo les diré? Nomás porque te lo dije de mala forma. No, ok, te pido una disculpa por la forma en la que te lo dije. Pero eso no quita que hayas atropellado mis límites, ¿no? Y ustedes también, al principio les digo que cuando te reapropias de ti, cuando vives procesos de individuación, de recuperación de tu fuerza, al principio está un poco en descontrol. O sea, al principio como que la activas mucho. Miren, yo he identificado en mí, esto no lo saqué de ningún libro, lo saqué de mucha autoobservación y presencia, ¿verdad? Pero yo he visto que existen como algunas etapas en la reapropiación de tus límites, que para mí es lo mismo que la formación de carácter. Porque ¿qué pasa cuando te reapropias tus límites? Estamos hablando de que cuando no tienes límites, güey, eres una persona fusional. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades de los demás son tus necesidades, que el malestar de otros es tu malestar, o sea, como que absorbes, pues, vas por la vida absorbiendo cosas que no te corresponden, ¿no? Entonces vives en conciencia fusional, tienes que pasar procesos de individuación, que es recoger toda la energía que he estado utilizando para resolver problemas que no son míos y que no se pueden resolver por medios externos. ¿A qué me refiero? Otras personas me usaban para regularse emocionalmente, porque ojo, eso también es muy cultural y también pasa mucho en las familias. Nos sentimos con la obligación de regular emocionalmente a nuestros padres. Regular emocionalmente al abuelo, al tío, al hermano, al primo, ¿no? No nos corresponde, cada quien es responsable de regularse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que recoger toda esa energía. Sí va a haber conflicto, ¿verdad? Cuando ya no embonas en una dinámica, sientes el roce, es una parte difícil también, hay confrontación, hay cosas ahí, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? De recoger lo que te pertenece. Lo que pasa es que mal acostumbraste a otros a hacerte cargo de cosas que no eran tu responsabilidad. Pero bueno, recoges tu energía, ¿no? Y entonces tienes que empezar a centrarte en ti. O sea, tienes que mirar hacia adentro y decir, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿No? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Por qué me siento así? O sea, primero detectas tus emociones de ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo se llama, güey? Porque luego ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestras emociones. Yo que he tratado con distintos pacientes, luego me llegan, no saben ni siquiera lo que están sintiendo. No saben ponerle nombre a la emoción. Nada más luego es como, pues incomodidad, pues es que siento algo raro, ¿no? No sé qué me está pasando, pero no saben qué es lo que están sintiendo. Entonces es encontrar nombres para mis emociones y después de sentirlas, observar cuándo las siento, en qué momento se activa, qué mecanismo se activa, por qué se activa, ¿no? Y llegar a esa comprensión profunda de la emoción, llegar a esa comprensión
que solo da la autoobservación, ¿no? Que también te puedes ayudar en terapeutas, o sea, en este proceso nunca estamos solos, ¿no? A mí en lo personal, porque tengo la resiliencia y las herramientas para hacerlo, pues oye, me adentré a esta aventura yo sola. Bueno, creo que nunca estamos completamente solos, ¿no? Pero sí, o sea, yo no acudí a un terapeuta en específico o algo así, ¿saben? Entonces, pues bueno, y así te vas delimitando, porque ¿qué es el yo? El yo es el que pone los límites, güey. El yo, la individuación, es lo que va a hacer que te equilibres. Si tú estás en dinámicas codependientes, ¿verdad? Eso es lo que hace que te equilibres, que regreses la mirada hacia ti, que sientas tu centro, o sea, que te sientas, se trata de sentirte, para que te conozcas y veas cuáles son tus límites, o sea, hasta dónde está como las necesidades o las obligaciones que tienes con otras personas, hace cuenta, ¿no? Y sentir ese límite de aquí para acá soy yo, y de aquí para allá ya hay otros yos, y ya hay otro tipo de interacción, y ya hay, sí, más o menos. Entonces, este proceso o esta fase yo la llamo la fase del ermitaño, porque literal es nada más estar adentro de ti. Luego, de por sí yo siempre he sido, como soy muy pensante y como soy muy, yo sí siento que tengo muy fuerte este individualismo desde nacimiento, porque nací con una personalidad muy como distinta a mi entorno, entonces siempre fue como ese choque, ¿no? Y sí, yo tengo una vida de por sí, por naturaleza, como muy ermitaña, pero es este proceso de que ni siquiera convives tanto con los demás, o ni siquiera es como que sales, sí puedes salir, pero, o sea, es como que la convivencia se frena un poco o se vuelve más escasa, porque neta estás enfocado en ti. Entonces sí, incluso han salido retos así de que modo ermitaño y no sé qué, pues es todo eso, voltear hacia adentro y de ahí empezar a construir nuevas estructuras sustentables, porque la energía se empieza a reacomodar. Como les digo, todo lo que quitaste a otras personas de tu energía, toda la energía que les quitaste, la tienes que tú empezar a trabajar en ti. Entonces se va reacomodando y descubres que nuevos hobbies, o que me gusta mucho esta música, o que, o sea, se empieza a reacomodar porque la gastas en ti y se vuelve nada más como mucho enfoque, así como full enfoque se vuelve eso. Y después sí llega otra etapa en donde ya te conociste tanto, te gobernaste tanto, ya estás muy a gusto contigo mismo, tan a gusto, que ya como que te empiezas a aburrir, y no porque no puedas estar contigo, no, ¿verdad? Eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo, sino porque ya tu crecimiento, tu expansión te pide que vayas más allá, ¿no? Y ya te pide de que, bueno, ya hicimos este cambio, ahora vamos a enseñarles a los demás cómo se hace este cambio. Ya yo misma descubrí un método que me ayudó a formar disciplina, ahora les voy a enseñar ese método. O sea, se cuenta como que lo que trabajas en ti, ya después tu mismo corazón, como tu mismo impulso interno, lo quiere dar a luz en el mundo, o sea, lo quiere materializar más allá de ti, afuera de ti. Pero primero tú te llenaste de mucho amor, o sea, tú te llenaste, tú estás entero, tú te conoces y te sientes profundamente bien y profundamente pleno contigo, ¿no? Entonces ya no es porque, pues para que me den, o porque, pues para no incomodar, o sea, ya no vienen, ya no son esas tus motivaciones, ahora son estoy muy lleno y quiero dar, ¿no? Y también algo muy importante que te enseña la fase 1, la del ermitaño,
es como aprender cuál es tu verdadera voz cuando te quitas todo el ruido. Aprender cuál es tu centro, porque tu centro, ¿cómo sabes cuando estás en tu centro? Porque estás en calma, ¿verdad? Porque sientes calma a pesar de la adversidad. Entonces, quitar todo el estímulo, como ese aislamiento, te ayuda para reforzar eso, para hacer más fuerte esa voz interna que todos tenemos dentro, nuestra propia voz interna, ¿no? Y refuerzas tu propia voz y ya sabes cómo te escuchas. Entonces ya te diferencias genuinamente tú, tus creencias, porque ya sabes cuáles son tus creencias de las de otros. No las creencias que me dijo mi mamá y que yo asumí como mías, no. Por eso estás solo para conocerte, ¿verdad? Para ver, a ver si es cierto que son mis creencias y no las de alguien más. Hace cuenta, sí. Así es como se forma la individualidad. Y luego ya la segunda etapa se trata de que cuando tú irradias tu yo o lo que eres al mundo, lo haces desde ese centro, no desde la desesperación o desde el miedo, desde, ay, ¿qué tal que no me aceptan? O ¿cómo me verán los demás? O sea, no, nada más desde ti, porque no lo estás haciendo por los demás. O sea, en teoría sí, porque al fin de cuentas es un servicio o es algo que tú les quieres dar, pero no dependes de esa validación o de esa aprobación, sino de la integridad, de la completitud, de ese gozo que sientes por el simple hecho de darlo, ¿no? Y ya se trata, ya la segunda etapa, cuando te lanzas al mundo, nada más es como ser tú, pero sin diluirte, o sea, poder convivir. Ya aprendí cómo soy yo individual, así aislada, ahora vamos a integrarnos, pero sin diluirme, pero sin venderme, pero o sea, ser yo y mantenerme entera siendo yo, siendo flexible, a lo mejor estando sola puedo hacer 100% las cosas a mi manera, estando con otras personas ya baja un poco el porcentaje, ¿no? Porque ya no nada más están mis intereses en juego, sino los intereses de otras personas. Entonces, eso es lo que tiene la convivencia, eso es lo que tiene, pues, formar vínculos con los demás. Pero ya estando con otras personas, saber medirte, saber regularte, ¿no? No venderte, no disolverte, negociar, como les digo, ser flexibles, pero sin dañar lo esencial, sin dañar mis límites, mi núcleo, lo que me hace ser yo. Esos son mis límites, lo que me hace ser yo. Y parte mucho de la reeducación que tuve yo con mi cuerpo, de recoger mi energía. Parte me ayudó mucho el estar presente en mi cuerpo. Hay muchas formas de hacer esto, que ahora que el ¿cómo se llama? Mind, ¿no? En inglés, mindfulness. Hace cuenta que si el yoga, que si hay muchas formas de hacerlo. Pero pues ya saben cuál es la mía, ¿no? Principalmente el Taolu, Kung Fu, que son las formas. En karate se llaman katas, hace cuenta, cada uno tiene su nombre, pero en Kung Fu es el Taolu, ¿no? Las formas fueron lo que me ayudaron, porque las formas Shaolin, si ustedes las buscan, así busquen Shaolin formas Kung Fu, así busquen en el YouTube, les van a salir varias. Son movimientos como, aparte de ser muy determinados y muy así como, también son elegantes, pero son muy estructurados. Bueno, depende. Las del norte, bueno, no les voy a hablar, no los voy a confundir, no les voy a hablar de tradiciones, pero ustedes van a ver, se van a dar cuenta que muchos movimientos en las formas son movimientos de detener. O sea, hay formas en donde literalmente haces con la palma, ¿no? Como que detienes. Y eso, mis niños, es oro para reeducar el sistema nervioso. Que si el tai chi, que si todo eso es oro para reeducar el sistema nervioso, para reeducar el manejo de energía, para la individuación, como decía Jung, para todo eso es oro. El sentirte a ti mismo es oro, oro.
Como les digo, en los Shaolin hay muchas, de hecho están tan bien construidas, los monjes tienen un conocimiento del cuerpo y de la regulación emocional, aunque ellos no lo sepan, pero son unos maestros, pues son maestros del autodominio, ¿no? Literalmente. Entonces, hay formas, por ejemplo, la tercera forma tradicional Shaolin, ¿no? Que empieza así, siempre son como contracciones y luego sacas y luego contraes y luego otra vez sacas, o sea, es así como que el mismo movimiento de la respiración, ¿no? Haz de cuenta. Y eso mismo, la respiración, también le voy a hacer su propio video a la respiración, porque para mí la respiración, madre mía, es una máquina, o sea, es un mecanismo de reapropiación de la voluntad y como de autodominio, o sea, no se imaginan lo que hace el dominio de la respiración en el sistema nervioso. Pero sí, muchas de las poses son como que contengo y exploto, y luego otra vez contengo, y luego cuando contienes esta palma, ¿no? O estos movimientos que literal son movimientos de defensa, estos bloqueos, que hacen, que precisamente te enseñan lo que es el no, te enseñan el límite, porque te enseñan a parar, ¿no? Entonces, aprender estos movimientos, que si las defensas, que si no sé qué, me han ayudado muchísimo como a mostrarle a mi cuerpo, no solo racionalmente, no solo decirle de que no, pues esto es un límite, sino así corpóreamente, así estructuralmente, lo que es decir, no. Son oro para el sistema nervioso, son oro. Pero pues sí, básicamente mis niños así el proceso de aprender a poner límites.